Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer son propuestas de intercambio para los Sacramento Kings. El último vídeo de este estilo fue sobre los San Antonio Spurs, pero ahora ha llegado el momento del equipo de Sacramento, que se encuentra en una situación extraña. No están tanto en reconstrucción como en reestructuración, tienen a jugadores valiosos que no quieren estar en el equipo, que no cuadran en la línea temporal, por lo que debería intercambiarlos por jugadores que sean más acordes a básicamente De'Aaron Fox, Marvin Bagley y bueno, en cierto modo Bogdanovic, aunque sí que es mayor. Por lo que hay varios jugadores que seguramente sean intercambiados este año y que pueden sacar bastante valor por ellos, y vamos a hablar de eso en este vídeo. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis, y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, antes de nada quiero recordar que voy a hacer un vídeo de este estilo antes de cada una de mis propuestas para la agencia libre de un equipo si lo considero pertinente. En este caso es el momento de los Sacramento Kings. El próximo vídeo de este estilo va a ser sobre los New Orleans Pelicans, así que si queréis proponerme algún intercambio, os pondré en la descripción del vídeo la página desde la que yo hago estos intercambios. Y básicamente os informo de que serán en torno a Drew Holiday, Lonzo Ball, dado que hay algunos rumores de intercambio, y JJ Redick. Así que si queréis eso, buscar intercambios y proponérmelos, los comentaré en el próximo vídeo. Y ahora sí vamos a hablar de eso, de los Sacramento Kings. Los Kings ahora mismo tienen varios jugadores con bastante valor y que no creo que vayan a seguir mucho tiempo en el equipo. El fundamental evidentemente es Buddy Hield. Buddy Hield no está contento de Sacramento, se quiere ir, acaba de firmar una renovación bastante cuantiosa y de 4 años, pero es un jugador de unos 27 años ya, así que no cuadra tanto con De'Aaron Fox y Marvin Bagley, y al mismo tiempo no es compatible con Bogdanovic, dado que no quiere seguir desde el banquillo. Es un triplista de élite, así que va a tener mercado y creo que van a poder sacar bastante por él, y eso es algo que propondré a lo largo de este vídeo. Adicionalmente está Nemanja Bjelica, que es un jugador que yo creo que va a ser intercambiado seguro, es un stretch 4 que ya tiene 32 años, solo le queda un año de contrato y no cobra mucho, 7 millones de dólares, y es un jugador al final que puede espaciar el campo, tirar de 3 con consolidación por encima es bastante grande, con lo que creo que va a tener cabida en muchos equipos, y no me sorprendería que si no lo cambian al principio de temporada, como muy tarde lo cambien a mediados de temporada para sacar algún valor por él. Luego está Harrison Barnes, que es posible que todavía se quede en el equipo, lo renovaron hace poco y es un jugador decente, pero al final es eso, solo es decente, tampoco es mucho más que eso, pero bueno, su contrato baja cada año, así que si consiguen un intercambio adecuado, tal vez lo intercambien, pero si no, no creo que sea tampoco un error quedárselo. Y por último, Corey Joseph, que creo que lo he incluido en un intercambio, dado que es un base suplente que está cobrando demasiado y que todavía le queda un año más de contrato, así que tampoco creo que les importe demasiado a los Kings deshacerse de él y conseguir esa libertad salarial de cara al próximo año. Y ahora ya sí, voy a empezar con mis propuestas. La primera de mis propuestas es precisamente por Harrison Barnes. Esta propuesta básicamente lo que busca es que los Kings se libren del contrato de Barnes, mientras que el equipo interesado en él pues consiga eso, un alero decente, capaz de impactar desde ya en el equipo. Y este intercambio sería precisamente entre los Sacramento Kings y los Portland Trail Blazers. En este caso, los Kings conseguirían a Trevor Ariza, a Nasir Little y un pick de segunda ronda de 2022, mientras que los Blazers conseguirían a Harrison Barnes. ¿Por qué harían esto los Blazers? Básicamente porque donde más necesitan profundidad es la posición de alero, tanto alero como a la pivot. Harrison Barnes es capaz de jugar las dos posiciones y es un jugador que no es una maravilla en nada, pero es decente en todo. Es un defensor decente, un tirador decente, un slasher decente, un playmaker pseudo capaz. Al final es un jugador sólido. Por otro lado, Trevor Ariza es un jugador que digamos que cumple parte de esos moldes, pero es bastante mayor, ya tiene unos 35 años, por lo que evidentemente a nivel defensivo ha perdido un paso. Es mejor tirador que Harrison Barnes, es verdad, pero si los Blazers siguen intentando mejorar y ser el mejor equipo posible en torno a Damian Lillard, CJ McCollum y Nurkic, tal vez decidan hacer este tipo de apuesta en la que suman a Nasir Little, un jugador joven que fue un jugador de primera ronda del año pasado, no ha jugado nada en Portland y no se sabe realmente qué va a ser de él, pero al final eso es un jugador de unos 20 años que se iría a Sacramento, donde tal vez puedan conseguir sacar valor de él, puede que realmente se convierta en un jugador sólido, y adicionalmente un pick de segunda ronda. Cabe destacar que el contrato de Trevor Ariza es no garantizado, solo unos 2 millones de dólares son garantizados, así que básicamente los Sacramento Kings pasarían de estar pagándole 22 millones a Harrison Barnes a cortar a Ariza y pagar simplemente unos 4 millones entre la parte garantizada de Ariza y Nasir Little y quedarse un pico. O sea que conseguirían mucha libertad salarial que tal vez podrían incluso utilizar este año en caso de que quisieran intentar fichar a algún agente libre de calibre. Pasamos a la segunda propuesta, y esta es una propuesta en la que básicamente consigue un agente libre de calibre, y es que los Sacramento Kings intercambiarían con los Clippers. Sería un intercambio donde los Clippers conseguirían a Buddy Hield y los Kings conseguirían a Rodney McGruder para hacer cuadrar el dinero y a Montrezl Harrell en un sing and trade.
¿Por qué pasaría esto? Básicamente porque los Clippers, están desesperados por ser el mejor equipo posible después de esta decepción, perdiendo en segunda ronda de playoffs. Y Montrezl Harrell puede que no forme parte de sus planes de futuro. Es un jugador que es muy bueno, ha sido el sexto hombre del año, pero a nivel defensivo es una carga, es un center que al final mide menos que muchos aleros. Es un buen reboteador, un jugador con muy buen motor y bueno atacando el pick and roll, pero creo que tiene bastantes carencias. Y al mismo tiempo, los Kings no tienen un center, a menos que acaben decidiéndose por mover a Marvin Bagley a center, que yo creo que es algo que deberían hacer. En general no tienen un center de futuro. Esto sería básicamente apostar por Montrezl Harrell como pivot, manteniendo a Marvin Bagley como ala pivot, y básicamente de esta forma se libran del contrato de Buddy Hield y consiguen un contrato más barato. A McGruder le tendrían que pagar durante un año más, es verdad que son 5 millones de dólares durante 2 años, pero aún así es mucho menos que la extensión del contrato de Buddy Hield. Y a Montrezl Harrell creo que va a recibir un contrato en torno a los 15 millones de dólares al año, en este caso son 15 millones un año, 14 millones un año, 15 otro y 16 otro, que creo que va a ser un precio bastante ajustado. Yo, si fuera los Kings, no haría este intercambio, pero porque personalmente no soy muy fan de Montrezl Harrell, pero creo que es algo que podría pasar. Pasamos a una propuesta que involucra a los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers, y en este caso, básicamente, los Sixers mejoran muchísimo su equipo en torno a Ben Simmons y Joel Embiid, mientras que los Sacramento Kings consiguen a su center decente, no de futuro desde luego porque ya es muy veterano, y un par de jugadores jóvenes. En este caso los 76ers básicamente conseguirían a Bjelica y a Buddy Hield, a los dos, y los Kings conseguirían a Al Horford, Matisse Thybulle y un pick de primera ronda de Oklahoma de este año. Es un pick en torno a la posición 20 más o menos. ¿Por qué hacen esto los 76ers? Evidentemente porque Al Horford ha sido un error y le han ofrecido un contrato demasiado grande, demasiado largo, un jugador de 34 años, y de esta forma consiguen a dos tiradores de élite. Buddy Hield es un triplista espectacular, todavía tiene 4 años de contrato, o sea que es un jugador de futuro que podría funcionar en torno a ellos y sería una escolta ideal para este equipo. Imaginaos a Buddy Hield en vez de Furkan Korkmaz, y a Bjelica, que podría jugar de 4 en vez de Al Horford, espaciando muchísimo el campo para Joel Embiid y para sobre todo Ben Simmons, que podría ser muy útil. Evidentemente tienen que sacrificar la poca proyección de futuro que les quedaba. Se libran del contrato de Al Horford, es verdad, pero los Kings consiguen eso. Al Horford, que es un jugador que es bueno, realmente no ha funcionado bien en los 76ers, está mayor, pero es bueno, es un jugador experimentado y sería básicamente el mejor center del equipo, podrían cubrir un poco esa posición. Le van a tener que pagar mucho durante demasiado tiempo y sobre todo los 2 últimos años de contrato de Horford van a doler, pero creo que puede valerles la pena y sobre todo consiguen a Matisse Thybulle, que es un defensor súper bueno, que solo lleva un año en la NBA y ha demostrado ser un defensor genial, cosa que le vendría muy bien a los Sacramento Kings, que realmente no tienen un jugador capaz de realmente defender al mejor jugador defensivo del otro equipo. Su mejor defensor es Harrison Barnes y deja mucho que desear, y adicionalmente se queda una ronda de este primer año. Yo no estoy seguro de que los 76ers estén dispuestos a librarse de Matisse Thybulle porque es un jugador que realmente les encanta, pero si quieren deshacerse del contrato de Horford creo que es algo que tendrían que pagar, y conseguir a Buddy Hield a cambio de esto sería una maravilla para ellos. Pasamos ahora a una oferta en la cual básicamente los Utah Jazz hacen lo posible por reconvertir un poco el equipo, intentando competir todavía con Donovan Mitchell y Gobert, y es un intercambio entre los Jazz y los Sacramento Kings, donde los Jazz consiguen a Harrison Barnes y un pick de segunda ronda de este año, el pick de Detroit, que es el 35, o sea que es una elección bastante alta en segunda ronda, y los Kings consiguen a Joe Ingles y Royce O'Neal. ¿Por qué hacen esto los Jazz? Básicamente porque Joe Ingles cada año está peor y ahora mismo Harrison Barnes es mejor que él. Hace un par de años yo no hubiera dicho lo mismo. Joe Ingles es mejor tirador, mejor playmaker, no mucho peor defensor, pero a día de hoy está jugando bastante mal, y de esta forma básicamente tendrían a Harrison Barnes y Bogdanovic en la posición de 3 y de 4 y mejorarían su quinteto inicial. Pero sobre todo pierden profundidad porque Royce O'Neal es uno de los mejores cosas que le ha pasado últimamente a los Utah Jazz. O'Neal es un jugador que ya tiene unos 27 años, pero han firmado una extensión de 4 años, menos de 9 millones de dólares al año, o sea que es un jugador muy barato y es el mejor defensor ahora mismo de los Jazz. Perderlo sería muy duro para este equipo, así que no estoy seguro de si estarían dispuestos a hacerlo, pero creo que es un sacrificio que tendrían que hacer si quieren a Harrison Barnes. Los Kings consiguen a Joe Ingles, que es un jugador peor que Barnes, pero que cobra menos y durante un año menos, o sea que básicamente es libertad salarial, y un jugador con un contrato muy bueno, que sería otra vez más, igual que en el caso de Matisse Thybulle, el mejor defensor del equipo muy probablemente, y que le vendría muy bien a Sacramento. Pasamos ahora a una oferta entre los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves, donde los Timberwolves intentan mejorar a su equipo básicamente de cara a este año.
Yo creo que Minnesota está cansada de perder, además han tenido el primer pick del draft y creo que es el momento de que empiecen a intentar pues ganar más partidos. En este caso lo que hacen básicamente es intercambiar a James Johnson a los Kings y a cambio consiguen ni más ni a Bjelica y a Corey Joseph. ¿Por qué harían esto los Timberwolves? Básicamente porque no tiene un base suplente por detrás de D'Angelo Russell y Joseph. Es eso, no tira bien de tres, pero aparte de eso es un base bastante sólido, por lo que les podría funcionar y ganan eso, un poco de profundidad en esa posición donde probablemente vayan a drafear además a Anthony Edwards o LaMelo Ball, que jugará o como base o como escolta, pero que es muy poco experimentado, por lo que se ayuda un poco en esa posición y sobre todo consigue a Bjelica. Bjelica es básicamente como una versión bastante mayor y evidentemente en ese aspecto peor, pero una versión similar a Juancho Hernán Gómez, mucho más evolucionada. Un jugador capaz de tirar de tres de manera mucho más consistente, un ala pivot que no es un defensor de élite ni mucho menos, pero que aportaría mucho espacio a un equipo que ya tiene una cantidad de tiradores espectacular, por lo que mejoraría bastante el equipo. Esto básicamente lo harían sobre todo si no están convencidos con Juancho Hernán Gómez o al Vanderbilt o alguna de sus otras posiciones como la de pivot, y básicamente lo único que tienen que pagar es el expiring contract de James Johnson. ¿Qué consiguen los Sacramento Kings de esto? Básicamente librarse del contrato de Corey Joseph. Convierten dos jugadores en un jugador, en el caso de James Johnson, con lo que consiguen una plaza más en el equipo, y teniendo en cuenta que este año tienen un total de 4 elecciones de draft, si quieren utilizarlas todas o casi todas, esto les vendría bien. Y es verdad que pierden a Bjelica, que es un jugador del cual probablemente podrían sacar en otros casos una elección tardía de primera ronda o por lo menos picks de segunda ronda, pero si libran de pagarle casi 13 millones de dólares a Corey Joseph el año que viene y teniendo en cuenta que va a renovar mínimo a Bogdanovic, no creo que les venga mal librarse de este contrato. Pasamos ahora a una opción en la cual básicamente los Nets conseguirían a Buddy Hield y los Sacramento Kings conseguirían posiblemente a lo mejor un jugador de entre todos los que he ofrecido hasta ahora, dado que sería un intercambio eso, en el cual por una parte los Nets consiguen a Buddy Hield y un pick de primera ronda y los Sacramento Kings consiguen a Caris LeVert, Garrett Temple para hacer cuadrar el dinero y un pick de primera ronda también. Esto sería un pick swap, básicamente considero que Caris LeVert es un jugador mejor que Buddy Hield, pero que cuadra peor en los Nets, por eso hace una especie de reconversión y consigue un triplista de élite para poner junto a Kyrie Irving. No es un buen defensor, al igual que Kyrie Irving, lo cual sería un problema, pero sería al final otro jugador más junto a John Harris, capaz de esperar los balones de Kyrie Irving y Kevin Durant y ayudar en el espaciado, lo cual sería ideal para un equipo que está deseando competir ya. Y los Kings consiguen un jugador que tiene realmente potencial de estrella. Ya tiene 26 años, o sea que tampoco tiene tanto margen de mejora, pero entre lesiones y falta de oportunidad, Caris LeVert todavía no ha demostrado lo que vale. Garrett Temple, nada, es un jugador que es una opción de jugador que va a tomar por 5 millones de dólares, pero hace cuadrar el dinero básicamente. Intercambiarían picks. El pick que conseguirían los Nets sería el 12 de este año de los Kings, y los Kings bajarían un poco de posiciones, pero conseguirían el pick, si no me equivoco, 19 de los Philadelphia 76ers, que aún tiene bastante valor. Pasamos ahora a otra opción de intercambio entre los Sacramento Kings y Portland Trail Blazers. Esta es bastante más simple y básicamente sería una opción en la que los Blazers consiguen a Bjelica y los Sacramento Kings consiguen una vez más a Nasir Little. ¿Por qué harían esto los dos equipos? Los Blazers básicamente porque consiguen a un ala pivot capaz de jugar y de aportar desde ya, un jugador que es muy buen triplista y que cubre una posición de necesidad para Portland ahora mismo, y sacrifican a Nasir Little, que es un jugador que fue seleccionado en la primera ronda del año pasado, que no ha demostrado nada, pero podría ser un jugador sólido al final y teóricamente es un muy buen defensor. Y en este caso los Kings, por aportar un poco de valor, añadirían un pick de segunda ronda, pero es el pick de Houston de este año, que es la elección número 52, o sea que sería un jugador proyecto para Portland, un two-way player posiblemente, pero al final es un valor que tendrían que añadir por ese jugador tan joven de 20 años y que fue seleccionado en la primera ronda. Y una de las últimas opciones que se me ha ocurrido es básicamente una opción en la cual los Sacramento Kings intercambiarían con los Chicago Bulls y enviarían a Harrison Barnes a los Bulls y a cambio conseguirían Otto Porter, sin más. Esta opción básicamente solo sería posible si los Bulls han decidido que Otto Porter tiene demasiadas lesiones y que no quieren renovarlo a largo plazo y al mismo tiempo siguen queriendo un jugador para esa posición de ala experimentado que les ayude a ganar ya, porque al final los Bulls creo que están muy cansados de perder. ¿Qué pasaría con esto? Básicamente Otto Porter Jr. es un expiring contract de 28 millones de dólares, o sea que los Kings después de este año, el año siguiente tendrían muchísima libertad salarial, lo cual les ayudaría bastante a intentar conseguir a un agente libre de calibre, cosa complicada porque nadie quiere ir a Sacramento, pero al final si tienen el dinero a alguien conseguirán. Y los Bulls consiguen un jugador en Harrison Barnes que es peor que Otto Porter Jr., en mi opinión, peor triplista, peor defensor, pero básicamente cubre esa misma posición, está mucho más sano que Harrison Barnes, todavía lo tienen bajo contrato durante un par de años más y ese contrato va bajando de 22 millones a 20 y luego 18, o sea que es al final bastante menos dinero que el de Otto Porter Jr.,
Y es un veterano, un jugador que ha ganado anillos con los Warriors, que ha jugado en equipos competentes y que puede ayudar eso, a traer un poco de cultura ganadora a los Bulls que les podría venir muy bien. Ahora vamos a hacer una propuesta de intercambio en la cual básicamente los Pacers ya empiezan a buscar a su sustituto para Víctor Oladipo, que como todos sabréis ha pedido o se rumorea que va a pedir intercambio este año desde Indiana. Y a cambio los Kings consiguen pues a su center del futuro. En este intercambio básicamente los Kings conseguirían a Jeremy Lamb y Miles Turner, y los Indiana Pacers conseguirían a Buddy Hield y el pick de Detroit de segunda ronda de este año, que es la elección número 35, o sea que tiene un valor relativamente decente, casi como una elección de primera ronda tardía. ¿Por qué harían esto los Pacers? Básicamente porque Miles Turner y Domantas Sabonis juntos no funcionan, ya es evidente, y se decidirían por Sabonis, que ha sido el All-Star este año y es un par de años más joven que Miles Turner, y sacarían valor por él. Turner va a tener mucho valor de mercado, posiblemente puedan conseguir algún intercambio mejor, pero esta es una opción. Y consiguen a Buddy Hield, que es un jugador que les puede ayudar a seguir ganando desde ahora. En el caso de que intercambien a Oladipo, podría jugar de escolta junto a Malcolm Brogdon y seguiría un equipo al final muy bueno en la posición de base y escolta tirando desde 3. Y adicionalmente eso, se lleva una elección decente de segunda ronda. Y los Sacramento Kings, que consiguen a su center de futuro. Con esto definitivamente Marvin Bagley sería escolta, es verdad, pero Miles Turner no es un triplista de élite, pero es capaz de tirar desde 3, es un grandísimo taponador, un buen reboteador, un jugador relativamente capaz de defender en el perímetro también, y en general es un center muy sólido, que todavía le quedan 3 años de contrato y no cobra tantísimo dinero. Lo que sí que tendrían que hacer los Kings es asumir una carga económica, que sería de Jeremy Lamb, para hacer cuadrar el dinero y un poco como compensación. Jeremy Lamb todavía le quedan 2 años de contrato, cobrando casi 11 millones de dólares al año, y este año que viene no va a jugar. Se destrozó la rodilla de 1000 formas diferentes en una lesión bastante fea el año pasado, por lo que dudo mucho que juegue en toda esta temporada, o sea que sería un jugador al cual estarán pagando para nada, y el año siguiente pues será un jugador que, de volver sano, es un alero decente desde luego, y que cobraría unos 10 millones de dólares, que tal vez sea un poco excesivo, pero podría llegar a aportar. Y la última opción que se me ha ocurrido también es un intercambio por Buddy Hield, en este caso con los Warriors. Básicamente, en este intercambio, los Kings estarían apostando en que Andrew Wiggins sea un jugador decente para ellos. O sea que los Warriors conseguirían a Buddy Hield simplemente, y los Kings conseguirían a Andrew Wiggins y el pick de 2021 de los Warriors. Yo no haría este intercambio sumando el pick de segunda ronda de este año, creo que vale demasiado. Me plantearía sumar el pick de Minnesota del año que viene protegido la elección 1 al 3, pero creo que sigue siendo demasiado también. Entonces este intercambio sería más bien apostar en que Sacramento confíe en que Andrew Wiggins sea un jugador capaz de jugar en la posición de alero y que hipotéticamente pueda mejorar. Todavía es joven, tiene 25 años, pero ha sido una decepción tras otra, así que yo no estaría tan convencido, pero desde luego sería una opción. De esta forma, los Warriors que consiguen triple, que parece una tontería, pero lo necesitan, porque dejando a un lado a Stephen Curry y Klay Thompson, no tienen muy buenos triplistas, pero empeoran a nivel defensivo, y sobre todo esto forzaría a Klay Thompson a jugar de alero, así que no estoy muy convencido sobre esto, pero desde luego Buddy Hield es probablemente un jugador que aporta más ahora mismo que Andrew Wiggins. Y los Kings consiguen un jugador un par de años más joven, que cobra más, pero durante un año menos, y un pick que será una elección 20 y algo del año que viene. Y esta ha sido mi última propuesta de intercambio. Como veis, casi todas giran en torno a Buddy Hield, que va a tener mucho mercado, pero si bien es un jugador que creo que va a tener mucho valor por su capacidad de tirar de 3, tiene un contrato grande, no es un buen defensor y ya tiene 27 años, o sea que no es un jugador tampoco de 23 o 24 años, así que tampoco creo que saquen ofertas impresionantes por él. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.